Sin duda esta reunión es muy oportuna, digo porque no tan solo nos enteramos lo que esta conferencia va definiendo, analizando, debatiendo, proponiendo, sino que las últimas horas continuamente hay novedades, noticias respecto a la situación que estamos poniendo en centro de debate, que es la crisis internacional, que por supuesto agregan elementos para el análisis. Lo digo esto porque esta conferencia hasta parece muy preparada prácticamente con un momento justo para que este tema fuera debatido en este marco, en el Centro Internacional Miranda. Y es muy interesante cómo esta conferencia se preparó. Esta conferencia en realidad se diseñó en un principio en el mes de marzo de este año, como una primera idea, por supuesto. Luego, bueno, un periodo de tiempo donde se estuvo observando la posibilidad de organizarla. En el mes de agosto se aceleró la idea de hacer esta reunión y luego, bueno, se combinó esta fecha, que no es que nadie que lo organizó era tan genio para pensar que esta semana iba a ser una semana de tantas novedades en el marco de esta crisis internacional, pero coincide que es obviamente el momento casi muy apropiado para que este tipo de respuestas del sur, o digamos respuestas alternativas o visiones alternativas, pongan también su voz cuando no aparecen hasta el momento las referencias, obviamente, de qué va a pasar con esta crisis y qué propuestas alternativas pueden estar presentes desde el sur ante esta crisis internacional. Lo que quería primero poner un poco la visión que ha tenido del sur, especialmente obviamente América Latina, al caracterizar esta crisis. Y esto es muy importante porque también tiene que ver con los desafíos que tenemos presentes en este momento. Hubo como etapas en la visión de la crisis. La crisis, obviamente, ustedes bien saben, comienza en agosto del 2007, por lo menos el desemboque de esta crisis en sus primeros efectos importantes, que fue la crisis de las hipotecas, las crisis, los subprime, las crisis de hipotecas débiles en Estados Unidos. Pero regía una teoría que de alguna manera acompañó una primera etapa de la crisis, que era la idea, una teoría que le han denominado, digamos, no solo los analistas críticos, sino también los del establishment, la idea del desacople. Es decir, prevaleció una primera etapa de la crisis la idea que, por razones novedosas, la crisis era del norte y no una crisis del sur, de alguna manera, en un marco mucho más saneado de las condiciones de América Latina, por ejemplo en general, pero también los países del sur, a los cuales como elementos básicos se indicaban las condiciones altas nivel de reservas, los altos precios de los commodities o los precios internacionales para las principales exportaciones. Significaba esto que de alguna manera una crisis del norte, por primera vez se inauguraba una crisis del norte, al menos con la posibilidad abierta, con elementos nuevos de la economía mundial. En este caso, la fuerza de la demanda de economías de los nuevos países industrializados, sobre todo obviamente China, India, Brasil, bueno, lo que significaba Asia en general, podía haber una estación nueva donde podríamos por primera vez ver una crisis casi como espectadores. Una segunda etapa, al profundizarse la crisis, y esto de los últimos meses, lo quiero poner desde el punto de vista del sur, apareció como una etapa de alegría. Quiero poner qué sentido el tema de alegría, no lo quiero poner con límites, pero lo quiero poner en el ambiente intelectual que se creó. Algo así, esta es una crisis del capitalismo. Nosotros no estamos en el capitalismo, bregamos por un mundo distinto, bregamos por el mundo, digamos, el Foro Social Mundial, obviamente por un mundo posible distinto al que vivimos. Aquí el socialismo del siglo XXI se ha instalado como meta y por lo tanto podemos pensar que esta crisis es de ellos y nuestro sistema económico, nuestra forma de ver o nuestra perspectiva es la que de alguna manera quedaría en escena como alternativa. Ahí vienen también muchas declaraciones, a veces más felices o no, pero digamos que aparecieron en este marco. Por ejemplo, declaraciones de Brasil, hace pocas semanas atrás también, del presidente de Brasil diciendo que nosotros no nos interesa lo que está pasando en el norte, es un tema que va por otro lado, estamos blindados en esta condición. La declaración de la presidenta de mi país, de Argentina, Cristina Kirchner, diciendo que, bueno, en Naciones Unidas esto es el efecto jazz, por lo tanto siempre se reían de nuestro efecto tequila, de las condiciones de nuestra crisis argentina. Bueno, ahora
ustedes también ven lo que es el efecto de la crisis. Y el último periodo, y estamos hablando ya, siempre estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de semanas, días nada más, ha empezado a cundir la preocupación. Es decir, y la preocupación tiene elementos también fácticos, no tan solo políticos. Por supuesto, la caída de los precios internacionales de los productos de exportación, llámese el petróleo, el cobre, los productos agropecuarios, el temor que la recesión, ya no se habla más a nivel mundial de desaceleración, esos términos como morigerados que existió en el último periodo, es decir, no estamos pensando que esta crisis es recesiva, sino es una crisis del sistema financiero, bueno, todo lo que también debatió en general los analistas reconocidos en ese momento con respecto a la crisis, y entonces, por lo tanto, esta situación iba a ser del mundo financiero, no del mundo real, de la economía real, pero ahora vemos que el mundo real, el FMI el día de hoy, pero digamos, en forma ya más abierta, se está hablando de recesión, ya no de desaceleración, y posiblemente de, obviamente ya en algunos pronósticos, de una crisis severa. Por lo tanto, el temor es que las condiciones de la economía mundial, altamente globalizadas, sean amenazadas directamente con la crisis, y por supuesto los países del sur, los países periféricos, vivan también la crisis en forma directa. Está también un tema nuevo que son las devaluaciones, es decir, las economías de América Latina en los últimos meses habían vivido una etapa de revaluación monetaria, condiciones que también le provocaban algún tipo de, digamos, de desafíos particulares, pero lo que hemos visto y estas últimas semanas se profundiza es el tema de las devaluaciones monetarias y en forma bastante amplia y masiva. Brasil, la caída de las bolsas, por supuesto, que notablemente en el caso de algunas de ellas, más expuestas a esta situación, como el caso también de Bovespa o el índice brasileño, y el tema que aparece también, el tema de las reservas, es decir, ¿qué tenemos, cómo cuidamos esta condición de las reservas de nuestros países? La idea que me quería poner un poco de relieve es este concepto de que una crisis del norte es directamente proporcional a un beneficio para la perspectiva de una alternativa del sur. En líneas generales, las crisis económicas, y sobre todo cuando son muy severas y rápidas, no necesariamente, y esto tiene un rol muy importante en esta reunión, no necesariamente las conclusiones a nivel de la vida política y también de la participación social son positivas. Pueden ser muy regresivas. Puede ser que las condiciones, y esto uno puede repetir, ayer creo que Claudio hablaba de la crisis de los mediados del 70, crisis que después desemboca en el cambio de política monetaria norteamericana con la idea de Volcker del aumento de tasas de interés en la década del 80, pero esa crisis cerró una etapa de la posguerra, digamos, la intervención estatal y digamos, los mecanismos participativos del Estado de la posguerra para abrir el periodo neoliberal, es decir, una crisis del capitalismo desembocó en un periodo reaccionario o regresivo en cuanto a la sociedad. Algo similar se puede hablar de la crisis de 1929, una crisis, por supuesto, que siempre es el referente mayor de las crisis del capitalismo moderno. La crisis del capitalismo debió muy irónicamente, porque Europa, cuna de los movimientos sociales más importantes, la Revolución Francesa, obviamente de las ideas sociales más avanzadas, la crisis no la resolvió en forma progresiva, sino con la regresividad del fascismo y obviamente el aplastamiento de los movimientos políticos y sociales. Sin embargo, Estados Unidos, digamos, referente del capitalismo en la forma más abierta y en la forma con menos tradiciones culturales y políticas de cambio social o socialistas en general, reaccionó de otra manera. En Estados Unidos la reacción no solamente por el New Deal y las políticas de Roosevelt, sino sobre todo en el momento de la sociedad. La sociedad norteamericana participó en forma enorme, se crea el movimiento obrero nuevo en Estados Unidos, el movimiento CIO, el movimiento, digamos, de los trabajadores sin oficio, y se realiza una participación social muy amplia que obviamente pone referencias en todo un periodo a la vida política y social norteamericana. Gobierno Bolivariano.